Había tomado el mismo autobús todos los días desde que empecé a trabajar en la ciudad hace 2 años. Aunque la rutina puede ser monótona, hay algo tranquilizador en lo predecible. Sin embargo, esa noche fue diferente. La oficina me había retenido hasta tarde. El reloj marcaba las 11:30 p.m. cuando salí y me dirigí a la parada del autobús. El ambiente nocturno con la luz de las farolas bañando la calle en un tono amarillento me envolvía en un silencio sobrenatural. No había ni un alma a la vista. El autobús llegó puntual como siempre. Subí y noté que estaba vacío, excepto por un anciano sentado en la parte trasera. Me senté unos asientos más adelante de él y saqué mis auriculares. Puse música y esperé que el viaje pasara rápido. Después de unos minutos sentí una mano en mi hombro. Me quité el auricular y me giré para encontrarme con un anciano que me miraba con unos ojos claros e intensos. «Perdón, joven, pero ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó con una voz rasposa pero suave. Un poco sorprendido, respondí. Claro, ¿en qué puedo ayudarte?». Se acomodó en el asiento a mi lado y luego miró hacia adelante como si tratara de formular sus palabras. «Quiero contarte una historia», dijo finalmente. «Una que nunca he compartido con nadie». A pesar de mis reservas iniciales, la curiosidad se apoderó de mí. Asentí, indicándole que continuara. «Cuando era joven», comenzó, «tomaba este mismo autobús todas las noches después de trabajar en la fábrica. Una noche conocí a una hermosa mujer aquí. Nos sentamos juntos y hablamos durante todo el trayecto. Había algo en ella, una conexión que jamás había sentido antes». Miró hacia sus manos arrugadas y continuó. «Después de varias noches de conversaciones, decidí declararle mis sentimientos. Pero esa noche en particular, ella nunca subió al autobús. Esperé noche tras noche, pero ella nunca volvió». Por un momento, tomando aliento antes de continuar. «Unas semanas después, leí en el periódico sobre un accidente fatal que involucraba a una joven mujer. Ocurrió la noche que dejé de verla. Era ella». Sentí un escalofrío. La tristeza en sus ojos era palpable. «Desde entonces», continuó, «subo a este autobús todas las noches, esperando encontrarla de nuevo, o al menos sentir su presencia. Sé que suena loco, pero esperaba que de alguna manera nuestras almas pudieran reencontrarse». No supe qué decir. ¿Cómo podría consolar a un hombre que llevaba décadas cargando con ese dolor? Le puse una mano en el hombro y murmuré palabras de apoyo. Poco después llegó mi parada. Me levanté y me despedí, deseándole paz. Pero cuando bajé del autobús, me quedé observándolo alejarse. Sentía una profunda empatía por el anciano y su historia trágica. Al día siguiente tomé el autobús como de costumbre. Decidí preguntarle al conductor si conocía al anciano. Le describí su apariencia y le conté su historia. El conductor me miró con ojos muy abiertos. «Joven, ese hombre de quien me habla murió en un accidente con ese mismo autobús hace más de 40 años. La misma noche en que la mujer que amaba también perdió la vida». Mis piernas flaquearon ante sus palabras y me apoyé en el asiento más cercano para no caerme. «¿Estás diciendo que hablé con un fantasma?», pregunté. Mi voz temblaba. El conductor asintió lentamente. «Descuida, muchacho, no eres el primero en verlo, pero nadie había tenido una conversación tan extensa con él. La mayoría de las veces solo lo ven sentado, mirando hacia adelante con una expresión triste en su rostro». Traté de procesar lo que estaba escuchando. Recordé cada detalle de mi encuentro con el anciano, desde la textura de su piel arrugada hasta el calor de su mano en mi hombro. ¿Cómo es esto posible?», pregunté en un susurro. El conductor se encogió de hombros.
Dicen que hay almas que debido a una tragedia o un fuerte vínculo emocional no pueden seguir adelante. Parece que su amor por esa mujer fueron tan profundos que incluso la muerte no pudo separarlos. Ambos murieron aquí en este mismo autobús y ahora parece que están atrapados, reviviendo su último momento juntos. Me estremecí al pensar en el dolor eterno que debían sentir, incapaces de reunirse, condenados a buscar al otro en un autobús que nunca llega a su destino. Deberías sentirte afortunado, continuó el conductor. Esa fue probablemente una de las pocas veces que él decidió compartir su historia. Quizás vio algo en ti, algo que lo hizo querer conectar una vez más con el mundo de los vivos. Pasaron las semanas, y cada vez que subía al autobús, no podía evitar mirar hacia el asiento donde habíamos hablado. Nunca volví a ver al anciano, pero siempre sentía una presencia, una energía en el aire. Un día, mientras caminaba hacia la parada del autobús, noté una pequeña flor colocada en el banco donde solía estar. Era una margarita, fresca y llena de vida. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Una sensación cálida me envolvió, como si alguien me estuviera diciendo que todo estaba bien. Esa noche, mientras viajaba en el autobús, sentí una paz que nunca antes había experimentado. Tal vez, solo tal vez, las almas del anciano y su amada habían encontrado su camino el uno al otro, liberados por la fuerza de su amor eterno. ¿Qué tal, oyentes? Vamos con el siguiente relato de la noche. Salir de la tarde de la universidad se estaba convirtiendo en una costumbre peligrosa. Aquel día, sin embargo, mi rutina habitual se vio comprometida. Justo al salir recordé que había dejado mi cuaderno en el aula. Corrí de regreso, y cuando finalmente volví a la parada, el último autobús ya había pasado. Miré desesperadamente a mi alrededor, buscando alguna señal de un taxi o un vehículo cercano, pero no había nada. Sin embargo, tras unos minutos, un autobús de aspecto antiguo y descuidado se acercó lentamente. Era un modelo de autobús que nunca había visto, y no tenía ningún letrero indicando su ruta. Dado que no tenía otra opción, subí a bordo. El interior estaba oscuro y cubierto de polvo. Los asientos de cuero estaban desgastados, y la atmósfera estaba cargada con un aire espeso y rancio. No había otros pasajeros, solo el conductor, cuyo rostro estaba oculto bajo una gorra y unas gafas oscuras. Mientras avanzábamos, noté que no reconocía las calles. Estábamos en una parte de la ciudad que nunca había visto antes, y las edificaciones se veían viejas y abandonadas. Miré al conductor buscando alguna explicación, pero él simplemente me ignoró. Pasaron minutos que parecían horas, y no había señales de parar. Comencé a sentir un pánico creciente, así que decidí enfrentar al conductor. Pero al levantarme, una mano fría me agarró del brazo. Giré y me encontré con una mujer de aspecto cadavérico. Sus ojos eran negros y sin vida, y su piel estaba pálida y descascarada. ¿Sabes hacia dónde nos dirigimos?, murmuró con una voz que sonaba como un suspiro distante. Es la ruta del olvido, el autobús que recoge a las almas perdidas. Intenté liberarme, pero su agarre era fuerte. Miré a mi alrededor y luego me di cuenta de que ahora habían otros pasajeros, todos con la misma apariencia pálida y ojos vacíos, mirándome con curiosidad y pena. En un acto desesperado rompí el agarre de la mujer y corrí hacia la puerta del autobús, intentando abrirla, pero estaba atascada. Justo cuando estaba a punto de perder toda esperanza, el autobús se detuvo bruscamente arrojándome al suelo. Me levanté rápidamente y, para mi asombro, me encontré de nuevo en la pared de la universidad. El viejo autobús no estaba por ninguna parte y todo parecía volver a la normalidad. Por un momento pensé que todo había sido un simple sueño, una pesadilla fruto de las horas extra de estudio y el agotamiento. Pero cuando intenté moverme,
Noté que mi ropa estaba empapada de sudor y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Un compañero de clase se me acercó, una chica llamada Carla que siempre estaba sonriendo y saludando a todos. «Oye, ¿estás bien?», preguntó con preocupación al notar mi semblante pálido y mis ojos desorbitados. Sí, creo que me quedé dormido», balbuceé intentando encontrar una explicación lógica para lo sucedido. Carla estaba claramente confundida. «No has estado aquí en mucho tiempo. Llegaste hace solo unos minutos. Parecías perdido y te sentaste en el banco. Estabas a punto de despertarte cuando te levantaste de golpe». Intenté procesar sus palabras, pero mi mente todavía estaba tratando de separar la realidad de la pesadilla. Miré el reloj de la parada y efectivamente, habían pasado solo unos minutos desde que salí de la universidad. El tiempo en ese autobús había sido distorsionado de alguna manera. Tomé una profunda bocanada de aire, agradeciendo sentir el frescor en mis pulmones. «Gracias», dije con una sonrisa forzada, «pero creo que solo necesito un poco de aire fresco». Muy bien, oyentes, vamos con el siguiente relato de la noche. Nunca me he considerado un hombre supersticioso, pero hay historias que hacen dudar incluso al más escéptico. Trabajaba en una mina a las afueras del pueblo, y cada noche después de una ardua jornada, un bus pasaba a recoger a los mineros para llevarlos a casa. El viaje de regreso era tranquilo, con bromas y risas, una forma de liberar el estrés del trabajo subterráneo. Sin embargo, había un tramo del viaje que todos temíamos, el túnel de Blackwood. Aunque solo medía unos pocos kilómetros, las historias que envolvían ese lugar eran aterradoras. Se decía que antiguamente había sido un túnel ferroviario y que un trágico accidente había cobrado la vida de muchos trabajadores, dejando sus almas atrapadas en el oscuro pasadizo. Esa noche el ambiente en el autobús era especialmente tenso. Habíamos escuchado que era el aniversario del accidente del túnel, y aunque nadie quería admitirlo, todos sentíamos un nudo en el estómago al acercarnos a la entrada del mismo. El silencio se apoderó del vehículo cuando entramos. El débil resplandor de las luces del autobús apenas iluminaba el camino. Podía escuchar la respiración entrecortada de mis compañeros y el sonido sordo de los neumáticos sobre el pavimento húmedo. Todos, en el fondo, conocíamos las historias del túnel, pero ninguno de nosotros había creído verdaderamente en ellas. Fue en ese momento de calma aparente cuando sentí la helada brisa rozar mi cuello. Una sensación que se sintió extraña, especialmente estando en un espacio cerrado. Instintivamente mi mano se movió hacia el hombro, esperando alejar la causa de aquel frío, pero en lugar de encontrar el aire o una corriente, sentí dedos esqueléticos y fríos como el hielo sujetándome con fuerza. El terror se apoderó de mí y giré mi cabeza lentamente hacia la izquierda. Lo que vi me dejó sin aliento. Junto a mí, donde antes estaba el asiento vacío, ahora había un hombre, o mejor dicho, la sombra de uno. Su piel era casi transparente, y a través de ella podía ver venas azules y músculos atrofiados. Vestía con el atuendo típico de un minero de la vieja escuela, desgastado y cubierto de polvo, pero lo que realmente me aterrorizó fueron sus ojos. Eran dos vacíos oscuros que parecían absorber toda la luz a su alrededor. Aunque su rostro denotaba un dolor y tristeza infinita, era su mirada la que transmitía una desaparición insondable. Incrédulo, deslicé mi vista hacia Roberto, sentado a mi otro lado. Él estaba concentrado en algo de su mano, jugueteando con una vieja moneda que solía llevar siempre consigo. Al espectro parecía no importarle su presencia, o quizás Roberto estaba tan inmerso en sus pensamientos que no podía percibirlo. Intenté hablar, alertar a alguien, pero las palabras se quedaban atoradas en mi garganta. La figura espectral volvía su rostro hacia mí, y por un instante
Pude ver un brillo de reconocimiento en sus ojos vacíos. Abrió la boca, pero en lugar de palabras, lo que salió fue un susurro ahogado y triste, como el viento que atraviesa las cavidades de una montaña abandonada. El pánico se apoderó de todos. Gritos y súplicas llenaron el aire. Una sinfonía de miedo y confusión. Las luces del autobús parpadeaban erráticamente, lanzando sombras grotescas en las paredes del túnel. Podía escuchar a los hombres rezando, mientras otros intentaban agarrarse de los asientos y de sus compañeros en busca de algo estable. El conductor, con los ojos desorbitados por el terror, forcejeaba con el volante tratando de recuperar el control del vehículo, pero era inútil. Cada intento solo lograba que el autobús se desviara más, chocando violentamente contra las paredes del túnel. El sonido del metal retorciéndose y el vidrio rompiéndose se mezclaba con los gritos de los pasajeros. En medio del caos, levanté la vista, y allí estaba nuevamente el espectro del minero. Su rostro, antes lleno de dolor, ahora reflejaba una profunda tristeza. Extendió sus manos hacia mí, y aunque su tacto era frío como la muerte, había un consuelo en su toque. Era como si a través de ese gesto quisiera decirme que no estaba solo en ese momento de desesperación. A pesar del estruendo y del caos a mi alrededor, todo se sintió en cámara lenta. Vi cómo el espectro comenzaba a desvanecerse, volviéndose cada vez más etéreo, hasta que desapareció por completo, dejando detrás de sí un rastro de melancolía y desesperanza. Cuando el impacto llegó, todo se volvió oscuro. El sonido de la colisión resonó en mis oídos, y el dolor del impacto se sintió en cada fibra de mi ser. Y luego, nada. Desperté en una calma abrumadora, rodeado de oscuridad. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero el silencio era ensordecedor. A medida que mis ojos se acostumbraban a la penumbra, pude distinguir las siluetas de mis compañeros. Algunos estaban inconscientes y otros lloraban en silencio. Aunque estábamos vivos, la tragedia nos había marcado para siempre. Pues vamos con el último relato de la noche. Desde que me asignaron el trabajo de lavar los autobuses de la compañía al finalizar su ruta diaria, pensé que sería una tarea rutinaria y sin complicaciones. Sin embargo, nunca imaginé la serie de eventos espeluznantes que me esperaban al final de esa fatídica noche. Era ya tarde, cerca de la medianoche, cuando empecé a conducir el último autobús hacia la estación de lavado. La ruta más rápida era a través de un bosque, y aunque normalmente evitaba esa vía por ser peligrosa y solitaria, esa noche me sentía agotado y solo quería terminar el trabajo rápido. El camino estaba oscuro y silencioso, con solo el murmullo del motor y el ocasional aullido lejano de algún lobo. Pero mientras avanzaba, algo no me parecía bien. Una sensación incómoda se apoderaba de mí. Intenté ignorarlo concentrándome en la carretera. Fue en la conocida curva de la muerte donde todo cambió. Justo cuando me disponía a girar, sentí un fuerte golpe y el autobús se inclinó violentamente hacia un lado. Una de las llantas se había salido y en cuestión de segundos el vehículo se deslizó fuera del camino y terminó detenido en la orilla del bosque. La oscuridad era más profunda allí, con la fronda de los árboles filtrando la luz de la luna. Salí del autobús para evaluar el daño, y fue en ese momento cuando escuché un llanto distante. Pensé que podría ser algún animal, pero sonaba demasiado humano. Con una linterna en mano, seguí el sonido, esperando tal vez encontrar a alguien que necesitara ayuda. Tras caminar unos minutos entre los árboles, la vi. Era una niña de no más de 7 años, con un vestido blanco desgastado y descalza. Su cabello era largo y oscuro, y cubría parcialmente su rostro. Estaba sentada en el suelo,
rodeada de pequeñas flores blancas y llorando en silencio. Me acerqué con cautela intentando no asustarla. ¿Estás bien? ¿Te perdiste?, pregunté con una voz suave. Ella levantó su rostro hacia mí, y fue entonces cuando lo vi. Sus ojos estaban vacíos, dos cuencas negras que parecían abismos de tristeza y desesperación. Sin decir una palabra, extendió su mano señalando hacia el camino, y allí, iluminados por la débil luz de la linterna, vi los rostros de lo que parecían ser accidentes anteriores: autos destrozados, bicicletas retorcidas y juguetes dispersos. La niña seguía apuntando hacia los restos, con una expresión vacía y distante. Me acerqué lentamente a los vehículos destrozados, sintiendo cómo el suelo crujía bajo mis pies debido a los fragmentos de vidrio y metal retorcido. Cada paso que daba parecía intensificar el aire gélido y pesado del lugar. De repente, entre los restos de un coche antiguo, vi una foto descolorida. Era de una familia, un hombre, una mujer y una niña que se parecía sorprendentemente a la pequeña que había señalado el camino. El reverso de la foto tenía una fecha y unas palabras escritas con una letra temblorosa. Día del picnic, antes de la curva, 1967. A medida que exploraba más, descubrí más objetos personales. Un oso de peluche con un ojo faltante, una mochila escolar con libros aún intactos y un collar de cuentas brillantes. Todos estos elementos parecían contar las historias de aquellos que habían encontrado su final en esta curva traicionera. Justo cuando estaba absorto en mis pensamientos, sentí una caricia en mi brazo. Volteé y allí estaba la niña, mirándome con ojos vacíos y profundos. De su boca no salía ningún sonido, pero sus labios se movían lentamente, como si intentara decirme algo. Me acerqué tratando de comprender y pude entender las palabras que susurraba. «No te quedes, vete». Retrocedí lentamente, intentando no perder la vista a la niña, pero en un parpadeo, ella desapareció, dejándome solo en la espesura del bosque. Corrí hacia el autobús, encendí el motor y, usando el gato y algunas herramientas, logré arreglar la llanta lo suficiente como para salir de allí. Nunca regresé a ese bosque, pero a menudo pienso en la niña, aunque su aparición me asustó más allá de lo que puedo expresar con palabras. También me enseñó una lección invaluable sobre el respeto por aquellos que han partido y la importancia de recordarlos. Si les gusta la emoción, el misterio o el terror, no se pierdan un solo episodio de nuestro canal. Asegúrense de darle me gusta a este video y no olviden activar la campanita. Con su apoyo, podremos seguir produciendo historias impactantes y aterradoras. Gracias por vernos.